Buenas tardes a todos, bienvenidos a los que estáis aquí en la sala y sobre todo también bienvenidos a los que estáis conectados y los que os vais conectando pues poco a poco. Vamos a dar comienzo enseguida a lo que es la sesión, lo que sería realmente la primera sesión del seminario de investigación de estudios orteguianos. Ya sabéis, tuvimos otra inicial, pero esa fue la presentación, la puesta en marcha como tal del seminario. Entonces comenzamos realmente a trabajar nada menos que un texto, uno de los grandes textos de Ortega, el texto de la misión de la universidad. Ahora enseguida vamos a pasar a los dos invitados de lujo con los que contamos hoy, que os lo va a presentar brevemente Noé. Yo simplemente querría dar la bienvenida, también el agradecimiento por vuestra participación, vuestro entusiasmo, vuestro interés por la cátedra. Deciros que la cátedra pues sigue en marcha, seguimos con nuestras actividades, seguimos con esta etapa de configuración, de diálogo, con ese interés también de sumar esfuerzos, inclusivo, de relación con instituciones, con fundaciones, para lanzar, para potenciar el pensamiento de Ortega, el pensamiento de la Escuela de Madrid y este pensamiento, en definitiva, un pensamiento en español. Entre las actividades, muchas actividades que vamos ya poniendo en marcha, simplemente señalaros una, a la que le estamos dando vueltas, que es el curso de verano, un curso de verano que tendremos en la UNED sobre Ortega y la técnica en el mes de julio. Ya os iremos informando, tendréis información a través de ese boletín que me habéis enviado a la Cátedra Ortega, la mayor parte de vosotros. Entonces, si tenemos ya vuestra dirección, de manera periódica os enviaremos noticias, información de todo esto que estamos haciendo. Así que muchísimas gracias por vuestro interés y nos ponemos en marcha. Le paso la palabra a Noé, el coordinador de la cátedra, para que presente brevemente lo que va a ser la sesión de hoy. Noé. Bueno, pues me sumo igualmente a los agradecimientos y tampoco para no entretenernos mucho porque realmente no necesita mucha presentación, ¿no? José Lasaga y Javier San Martín, dejando de lado el papel que tienen en la filosofía española, en otros ámbitos, en antropología, centrándonos en Ortega, pues bueno, José Lasaga, como digo, es de sobra conocido. Y podría citar aquí, en fin, 20, 30, 40 trabajos, pero sencillamente, más que citar trabajos, pues así decir al menos cuál ha sido su aportación, yo creo, fundamental, ¿no? Al estudio de la filosofía de Ortega. Ya desde su tesis doctoral del 91, dedicado al problema del yo en Ortega, donde plantea una revisión también de la ética de Ortega, que luego recoge en su libro de 2006, Figura de la vida buena, ensayo sobre las ideas morales de Ortega. Es ya un clásico en los estudios orteguianos. Y bueno, ese libro pues marca un antes y un después, ¿no? En concreto en ese ámbito de la ética de Ortega, que hasta entonces, de alguna manera, pues habíamos vivido, como alguna vez ha dicho Javier San Martín, habíamos vivido del libro de Aranguren del 58, ¿no? Y ese libro de José Lasaga pues marca un antes y un después. Javier San Martín, pues bueno, igualmente, también sus trabajos sobre Ortega y la fenomenología marcan igualmente un antes y un después. Son trabajos por los que hay que pasar necesariamente para estar, digamos, de acuerdo, para criticarlos, pero ignorarlo, ¿no? Hoy en día, como a veces, bueno, pasa, en fin, no se trata de escribir 1000 páginas sobre Ortega para intentar ofrecer alguna novedad, sino que a veces más vale escribir menos e intentar aportar algo, ¿no? Y en este caso yo creo que este libro de Ortega, perdón, de Javier en concreto, La fenomenología de Ortega, de 2012, pues igualmente es un libro clave en la recepción de la fenomenología de Ortega en España. Y bueno, podría, como digo, citar muchos otros trabajos. Está terminando un libro que esperemos que vea pronto la luz sobre creencia y realidad, que también será un estudio muy importante sobre la noción de creencia en Ortega, en diálogo con otros autores contemporáneos, con intérpretes de Ortega. En fin, podría citar, como digo, muchos trabajos, pero no me extiendo más, así que sencillamente les doy la palabra y muchísimas gracias a los dos por
encargaros de la sesión de hoy. Bueno, tomo yo la palabra. Hemos repartido, Javier y yo, nos hemos repartido el trabajo. En principio hablaremos cada uno unos 20 minutos. Yo voy a ocuparme más de la contextualización y, en todo caso, de un enfoque general del texto de misión de la universidad. Y luego, pues, él entrará quizás en más detalles y a plantear las dudas y críticas que tenga bien con respecto a lo que yo haya dicho. Yo creo que si para una filosofía de la vida humana que termina diciendo que la vida es biografía, y por cierto lo dice aquí además, no lo había dicho muchas veces, lo dice aquí por segunda vez, si no recuerdo yo mal, la primera vez lo dice en Rebelión de las Masas, que ya el folletín de la rebelión ya estaría publicada en esas fechas. Pero digo que para una filosofía que se centra en esa idea, también pienso que a la hora de estudiar al filósofo que piensa esas ideas también es relevante la contextualización biográfica. Y en ese sentido, muy rápidamente, solo dar un escorzo de los años anteriores y de los posteriores, y además en plan telegráfico, porque realmente se trata de unos años muy muy coyunturales, muy cambiantes, muy de transformación profunda de su filosofía, y todo eso gira en cierto modo en torno al año 30. Recordemos que desde 1923, en que aparece el tema de nuestro tiempo, Ortega no ha publicado ningún, digamos, gran, entre comillas, o sin comillas, un gran libro de filosofía. Y sin embargo, está, por decirlo así, preñado de esa nueva filosofía. En Argentina, ha ido a Argentina en el 28, ha pasado allí bastantes meses y ha dado un adelanto de esos dos, para ser más exactos, del libro y el curso que, desde mi punto de vista, marcan el nivel, para usar una expresión que al propio Ortega le gustaba mucho, el nivel de su filosofía. Tiene una observación en algún sitio que dice: en filosofía todo es nivel, lo mismo que en historia, ¿no? Pero si en filosofía todo es nivel, evidentemente el curso que es filosofía, que dicta entre el 29 y el 30, y La rebelión de las masas, que empieza a publicar pues casi fechas coincidentes, a principios del 29, y está publicándolo a lo largo de todo el año, hasta que salga el libro en agosto del 30, puesto que no podía salir el libro La rebelión de las masas con todo el texto junto hasta que no hubiera terminado de salir en el Sol los folletones. De modo que tenemos una rigurosa simultaneidad entre Rebelión de las masas, texto aludido por el propio Ortega expresamente y con una presencia muy profunda y casi sistemática en el texto de misión de la universidad. Tenemos, en segundo lugar, que la metafísica de la vida humana que presenta aquí para fundamentar sus tesis sobre la misión de la universidad son las que ha expuesto en el curso que es filosofía, especialmente en las últimas lecciones, en las lecciones 10 y 11 de la vieja numeración, de la lección 9 y 10 de la nueva numeración de la última edición de Obras Completas. Entonces, ese es el contexto en el que se mueve Ortega, y esos son las obras fundamentales que todos tenemos que tener presente para entender más a fondo este texto. Pero también estamos en las postrimerías de la dictadura de Primo de Rivera. Es decir, es el otro acontecimiento, en este caso de nivel histórico, que está también afectando profundamente a la biografía de Ortega. Ortega ha salido de se ha callado en política hacia 1923, es decir, coincidiendo con la dictadura. Posiblemente muchos de los editoriales que publicó El Sol se le puedan atribuir, o al menos la inspiración se le puede atribuir, pero en rigor no podemos hacerlo. En rigor no podemos hacerlo porque Ortega no publica directamente sobre política hasta prácticamente el año 29.
Y solo me voy a referir a un texto que está, luego le dejo a Javier, que ha caído él en eso, le dejo a Javier la iniciativa de explicarlo un poco más, pero un texto que está vinculado, y él dirá por qué, que está vinculado a la misión de un texto, un artículo político que está directamente vinculado a la misión de la universidad. Me refiero al error Berenguer, que es un poco la vuelta a la vida activa política de Ortega, aunque no solo con ese artículo, sino que ese artículo está arropado por otros varios bastante relevantes, aunque no me paro a mencionarlos, y en esas mismas fechas funda la agrupación al servicio de la República, que le apartará, y este es otro dato interesante desde el punto de vista biográfico, que le apartará de la filosofía, justo terminando el año 30, prácticamente durante casi 2 años, que se concentrará en la actividad política, puesto que se presenta a elecciones constituyentes, gana un puesto de parlamentario, gana un escaño, gana 2, de hecho, ¿no? Por León y por Jaén, pero creo que se queda con el de León, gana un escaño, interviene en las Cortes Constituyentes hasta que aquí termina su vida política. En el 31 da la famosa conferencia Rectificación de la República y a mediados del 32 disuelve la agrupación al servicio de la República y prácticamente con eso sale de la política. Por tanto, fíjense, 1930 la FUE le invita a dar una conferencia sobre la reforma de la universidad, que es un viejo proyecto que él comparte con García Morente desde hace tiempo. Entonces, el kairos, ¿no?, que dicen los griegos, es decir, la ocasión de la conferencia es tal que faltan muy pocos meses para que el ministro de Fomento, si no me equivoco yo, pues no he comprobado el dato, el ministro de Fomento, yo creo, saca, no sé si las universidades dependía de Fomento en ese momento, porque educación no había, ¿no? No había ministro de Educación, ¿no? Instrucción pública. Entonces sale un decreto de instrucción pública para autorizar la reforma en las 2 grandes universidades españolas, la de Madrid y Barcelona, como adelanto a una reforma general de las universidades en toda España. Y entonces, en ese momento, Ortega acepta la invitación de esta sociedad de estudiantes y dicta la conferencia titulada, no titulada exactamente Misión de la Universidad, la tituló, si no me equivoco yo, Reforma de la Universidad, eso es, aludiendo directamente al tema de ese tiempo universitario, que era justamente pensar la reforma. Yo voy a dividir mi intervención en varios puntos que voy a leer para mayor brevedad y así no me pasaré del tiempo. En primer lugar, yo creo que queda claro, ya ha quedado claro que, y cuando empezamos a leer el texto queda más claro todavía, que Ortega tiene en mente 2 reformas. La reforma del Estado, y lo menciona así expresamente, la reforma del Estado, porque él sabe ya que la monarquía tiene los días contados, la reforma del Estado y la reforma de la universidad. Y piensa que ambas necesitan, por decirlo así, pensar a fondo qué significa reformar las instituciones. Y en este ensayo hay, digamos, siempre hay como un doble nivel constantemente. Eso es muy de la forma de proceder de Ortega. El nivel de ir a la cosa misma, es decir, de hablar concreta, directa, responsablemente, casi siempre, de la cuestión de cómo reformar la universidad española y europea. Abro un paréntesis. Me ha llamado la atención al releer el texto lo poco presente que está España, incluida la Universidad Española, y lo muy presente que está Europa en todo el texto. A España yo diría que hay 2 puntualísimas alusiones, y en cambio a Europa, la que se menciona expresamente, está en 4 o 5 pasajes fundamentales del texto. O sea que conviene
Recuerden esto que Ortega decía siempre, mis textos son diálogos y yo siempre tengo presente al interlocutor al que me dirijo. Por eso subrayo el dato. El dato no es me dirijo a los españoles, me dirijo a los universitarios españoles, aunque esté hablando ante ellos, me dirijo a Europa. Es decir, y recuerden que hacia el final del texto plantea, casi en términos dramáticos, la cuestión de que la reforma de la universidad es aquello de lo que depende la solución de la crisis europea. Eso es dicho expresamente en las últimas páginas del ensayo. Bien, entonces yo ordeno rápidamente en varios puntos este ensayo. Yo diría que hay que empezar efectivamente por plantear cuál es el núcleo de la conferencia sobre la reforma universitaria. Y Ortega parte planteándose por qué hay que efectivamente, o qué significa la universidad, qué es la universidad y por qué hay que reformarla. Hay que reformarla, recuerden esto, porque no funcionan los usos, no porque haya abusos. O sea, Ortega siempre dice, los abusos son irrelevantes en toda institución. Lo relevante es si los usos de esa institución están bien pensados, bien diseñados, bien estructurados, o si por el contrario no es el caso. Sin duda que para el caso de la Universidad Española los usos no son precisamente los más apropiados. Pero, ¿cuál es el enfoque que hay que dar para aislar, para pensar con claridad el núcleo de la institución universitaria? Pues Ortega señala que hay que tener en cuenta que una institución es un artefacto técnico, es una idea que puede sorprender, pero bueno, es así como lo piensa, y en segundo lugar, que es una institución humana. Es decir, parece que es innecesario decir, bueno, todas las instituciones son humanas, pero evidentemente Ortega no da puntada sin hilo. Menciona expresamente lo de que la universidad es una cosa humana, precisamente para referirse luego a que las tesis que él va a proponer para reformar la universidad se van a basar en última instancia en su metafísica de la vida humana, a través sobre todo del análisis que hace en el capítulo 5 de la articulación entre cultura y vida, que es, yo creo, donde está el núcleo. Pero vamos a las partes más superficiales, que son más fáciles de tratar, y dejaremos para el final las partes más complicadas. En principio, Ortega describe la universidad como una institución creada para la transmisión de conocimientos. Esa es la definición que da. En rigor se puede ampliar diciendo que es creación, conservación, ordenación y transmisión de conocimientos. Entonces, esa institución existe porque tiene que satisfacer dos objetivos o dos funciones: formación de profesionales e investigación científica. Este, como ustedes recuerdan, es el núcleo de su descripción, más que definición, de su descripción de qué es la universidad, entendiéndose nuestra universidad, la universidad en 1930, la universidad en el primer tercio del siglo XX. Pero añade, lo que se ha perdido en la universidad actual es justamente la universidad como transmisión de cultura hacia el hombre medio. Retengan, por favor, la expresión hombre medio, porque es fundamental en el texto y sobre todo es fundamental para no llevar fácilmente a Ortega al tema de las minorías y las masas, puesto que aquí afina mucho, afina mucho más, si me apuran, que la rebelión de las masas, y afina mucho porque ya el hombre masa, que es el hombre medio, está en el centro de la reforma universitaria, no contra el hombre medio, sino que el hombre medio, es decir, el hombre masa, es el protagonista de la reforma universitaria. Por favor, no perdamos de vista esto porque está meridiano en el texto, ¿vale? Aquí lo digo porque he leído varias interpretaciones que hacen caso omiso de este leitmotiv de el hombre medio, es el estudiante medio, es el sujeto que tiene que al que tiene la universidad que educar, que tiene que formar, al que tiene que transmitir su información.
Por tanto, señala que lo que ha perdido, esto es un paréntesis que he hecho, lo que ha perdido la universidad actual en relación con universidades, con otros modelos universitarios del pasado, ha sido justamente que no es un elemento de integración y de transmisión de cultura. Eso lo plantea muy pronto y ya ahí adelantamos la idea fundamental de la reforma que propone Ortega. La reforma que propone Ortega es vamos a crear una facultad de cultura como núcleo de la universidad, en torno a la cual habrá dos polos, dos núcleos. Un núcleo duro y central, que será el de formación de profesiones, y un núcleo más disperso y como, en cierto modo, envolvente, que será el núcleo de la investigación científica. Esa es la estructura que sugiere Ortega. Lo preciso. Una segunda novedad es el análisis que propone de la relación interna entre ciencia y profesión. No hay, y esto también es un dato novedoso, no hay armonía entre el objetivo de formar profesionales y el de hacer ciencia. Subrayo, porque eso es una idea que va a la contra de nuestras universidades. No hay armonía en eso. En cierto modo, yo exagero ahora un poco, son incompatibles. El primero, la formación de profesionales, exige, dice Ortega, mentes sintéticas. El segundo, la investigación, implica una mentalidad analítica y sobre todo crítica, que se oriente no hacia las soluciones y los saberes consolidados que hay que transmitir, sino hacia los problemas. El científico debe tener, cito, la fruición de lo problemático. O sea que fíjense, la ciencia gira en torno a los problemas, la transmisión, la formación de profesionales gira en torno a las soluciones. Una es sintética, la otra analítica. Una es hipercrítica y tiene que ser hipercrítica, la otra es hiperconstructiva. O sea que no puede haber mayor aportación, mayor oposición. Todo esto se puede resumir en una metáfora geográfica que el propio Ortega propone. El núcleo es la Facultad de Cultura, rodeada de las facultades profesionales y como un archipiélago, esta es la imagen geográfica que propone Ortega, que es muy vistosa, como un archipiélago, islas de laboratorios, seminarios, de otro tipo de instituciones afines, conectadas con la universidad, pero no idénticas a las facultades. Esta es la sugerencia que hace. ¿Cuáles son los recursos pedagógicos que sugiere Ortega tienen que emplearse en la reforma? Pues propone solamente dos, en esto es de una magnífica precisión. El estudiante medio debe estar en el centro de la actividad docente, que ha de estar basada a su vez en el principio de economía. Principio de economía que es definido por la tesis, solo se puede enseñar lo que el estudiante puede aprender. Y hay que elaborar, entonces, la síntesis de los conocimientos asequibles. Es decir, hay que hacer una poda gigantesca en los programas universitarios acerca de lo que se puede enseñar a ese estudiante medio, cuyo criterio es el que manda. Basándose entonces en lo que llama, es decir, ¿cómo hay que hacer entonces la poda? Una vez que ya hemos atendido al criterio de los estudiantes. Dice Ortega, y en esto hay que reconocerle cierta vaguedad, que hay que prestar atención a la cultura necesaria para la vida efectiva. Vida efectiva es la expresión que usa. De todas maneras, ahora después creo que en parte se podrá aclarar eso de vida efectiva. De todas maneras, Ortega se compromete a dar una lista de cuáles son los 5 grandes áreas que deben enseñarse al hombre medio, al estudiante medio en esa facultad de cultura. Y si no recuerdo yo mal, es física, biología, ciencias duras, luego sociología,
historia y filosofía. Eso es. Me bailaba, de pronto me paraba a pensar en psicología. Digo, no metió la psicología. No, ya. Por eso me distrae. Efectivamente, esas son las cinco que hace el listado, que hace de las 5 cuestiones fundamentales. El siguiente punto, que es el último que él trata, el siguiente punto es también otra corrección muy enérgica a los usos de la universidad. Y es que afirma tajantemente que la universidad debe salir de su aislamiento y que debe intervenir en los problemas directamente de la sociedad. Por tanto, esto lo plantea recuperando un concepto que luego va a tener mucho recorrido en la obra de Ortega en los años 30 y 40, recuperando un concepto de Augusto Comte, es el concepto de poder espiritual. Muy resumidamente, Ortega dice, miren, ha habido 2 poderes. La sociedad necesita un poder espiritual, es decir, alguien que ordene, digámoslo así, como usar una palabra muy del día, que ordene la agenda de los grandes temas que preocupan a la gente, que ocupan y preocupan a la gente. ¿Quién ha hecho este trabajo de ordenación? Dice, primero la Iglesia y segundo el Estado. La Iglesia, dice, ha abandonado la contemporaneidad, ha abandonado la modernidad y por tanto ya no puede ejercer. El Estado, en la medida en que en Europa se ha vuelto democrático, el Estado depende de la opinión pública, pero ¿quién forma, quién da figura a la opinión pública? Y entonces dice, solo hay una forma, una fuente de poder espiritual, que es la prensa. Entonces somete a una crítica bastante dura a la prensa que le costará luego una polémica con su propio periódico. Bueno, no voy a ampliar esto, daría para mucho y es mejor dejar esto solo apuntado. En todo caso, pues luego en el debate seguro que habrá gente que le interesará entrar en esto, ¿no? Por tanto, el siguiente punto que quiero tratar es justamente ya los implícitos que él hace explícitos en algún momento, los implícitos de su filosofía de la vida humana. Lo que he dicho hasta ahora son los puntos centrales que responden a la tarea de reformar la universidad, pero no llegan, todo esto que yo he dicho hasta ahora no llega ni a ocupar la mitad de las páginas del texto. Dato curioso. Y es que Ortega dedica muchas más palabras a justificar filosóficamente sus propuestas, sobre todo la que le parece más ambiciosa y novedosa, la creación de una facultad de cultura, ya que cifra en ella la superación de la crisis que padece Europa y a la que ha dedicado esos mismos días su análisis sobre el hombre masa, ya que acaba de estar recién aparecida, como dije al principio, la rebelión de las masas. El otro asunto que le importa subrayar a Ortega es precisar qué entiende por cultura. No se entendería por qué quiere una facultad de cultura si no tenemos claro el concepto de cultura y la relación vida-cultura. Él define cultura en el libro, en 2 ocasiones que yo recuerde al menos, como el sistema de ideas vividas que el tiempo posee. Sistema de ideas vividas, propio del tiempo, y que hace de la cultura entonces el suelo y principio de las acciones vitales. La tesis de Ortega es, por tanto, muy firme y la aclara a continuación a base de metáforas muy plásticas, puesto que describe la vida como selva y naufragio, subraya a continuación que la cultura es justamente el camino y hace un juego entre camino, en castellano, que se dice en griego métodos y que da luego la palabra del método del que se sirven las ciencias en sus actividades investigadoras, ¿no? Entonces, la cultura es camino y luz, es la otra metáfora que propone, y entonces hace otro juego cultural muy brillante y muy fácil de asociar, ¿no? Con que cultura es ilustración. Es decir, ilustración en el sentido genuino de la palabra, no como el nombre del movimiento cultural del 18, ¿no? La cultura, por tanto, es
puesto que la vida necesita un suelo, el suelo que organiza el caos, que sostiene el caos, es lo que le proporciona la cultura, es lo que le proporciona ese camino y esa luz para ver y ordenarse en el caos de la existencia. El otro asunto que le importa subrayar es, precisamente, además de esta cuestión de la cultura, es justamente que vivimos de ideas intelectuales. Aquí Ortega hace una apuesta que suena a idealismo y es difícil hasta cierto punto salvarlo del idealismo, puesto que afirma que ese suelo de la vida al que yo me he referido antes es ni más ni menos que una interpretación intelectual del mundo, y usa la palabra intelectual. En un lugar usa la palabra intelectual y en otro lugar dice expresamente que lo que da orden a la vida son las ideas. ¿Qué estamos echando en falta aquí? Una distinción que hará Ortega 3 o 4 años después, que es la distinción entre ideas y creencias. Eso aquí le habría venido de perlas para darle una estructura mucho más consistente a la articulación vida-cultura. Pero no, está muy claro que no dispone de la idea, aunque la bordea, puesto que dice siempre ideas y convicciones, como si estuviera pensando, pero no se parara a describir con precisión la diferencia entre una idea que aparece como una ocurrencia de un filósofo en su cátedra, de un científico en su laboratorio, de la creencia consolidada, de la creencia compartida por un pueblo, por una nación, por una cultura, por un sistema de convivencia, en definitiva. O sea que efectivamente no dispone más que de los términos idea, convicción, interpretación, y los mezcla. Y entonces eso le da una cierta confusión al texto. Pero, no obstante, Ortega profundiza en las relaciones entre vida y cultura y matiza el sentido genuino. Esta es la última idea que me importa mucho exponer, el sentido genuino en que usa el concepto de vida humana. Lo dije al principio también, que es el biográfico. Y subraya que vivir es actuar en el mundo. El yo está forzado a tomar decisiones. Este carácter esencial de la vida humana le lleva a describir nuestra vida como exigencia de hacerse un plan, que exige dar sentido a nuestras acciones y, en consecuencia, exige justificarlas. El concepto de justificación tiene, en esta última parte de misión de la universidad, una función coyuntural decisiva. La vida es justificación. Es ahí, en esa exigencia absoluta de justificación de la vida biográfica, donde sitúa la articulación vida-cultura, que permite comprender la centralidad que concede Ortega a esa facultad de cultura imprescindible para la salvación de Europa. Esta yo creo que es la conclusión sintética donde se articula, yo diría que muy bien, con mucha precisión filosófica, se articula el plano de la vida humana como quehacer y como libertad, responsabilidad y proyecto biográfico, junto con la exigencia de que la salida de la crisis de Europa solo se puede hacer si el hombre de nuestro tiempo, el hombre medio, no la minoría, el hombre medio es educado en una cultura sólidamente establecida sobre las ideas del tiempo. Yo creo que esta es la tesis que regula las propuestas de la reforma universitaria que propone Ortega. Ya. Muy bien. Bueno, yo voy a seguir un método un poco distinto porque en vez de hablar 20 minutos, voy a dar motivos para discutir, ¿no? Primero quería decir... 40 minutos. No, bueno, sé. No, es una broma. Y porque yo creo que el seminario tenemos que discutir, ¿no? Y lo primero es ver qué seminarios vamos a dedicar a este texto, si solo este o no, porque yo creo que eso es muy importante. Porque yo me voy a centrar exclusivamente
en el texto que no aparece en ninguna edición, que es el Temple para la Reforma, el capítulo 1 de las ediciones canónicas de Garagorri y de Ortega, la primera que hizo Ortega, que puso el texto de la conferencia que dio y que luego él quitó, y claro, lo quitó por una razón muy sencilla. En 1940 en Argentina, pues esto no lo podía publicar, porque era sobre la reforma de España y eran problemas, tal como estaba aquello, un poquito incómodos. Y cuando viene a España no puede volver a publicar esto. Entonces, en vida de Ortega no se publica el primer capítulo, que es el Temple para la Reforma, porque es un capítulo crítico muy duro en relación con España y en relación con el estado anterior. Aquí Ortega está proponiendo un montón de cosas políticas. Y eso en la época política, ni en Argentina, que no estaba el horno para bollos en Argentina, con la división además de los propios españoles en Argentina, y menos cuando Ortega viene a España, no se puede publicar esto. Entonces, pues esto queda en las obras. Paulino Garagorri lo publica en esta colección, como tomo 1, como capítulo 1, el Temple de la Reforma. Y luego Jacobo Muñoz también la publica en su edición, es una gran edición, pero en la edición de las obras completas ya no se publica en el tomo, porque se publica lo que Ortega publicó en vida a partir del 40, de 1940, pero no lo que había, claro, sin explicar que Ortega no puede publicar ese primer capítulo en el franquismo, ¿no? Y luego en esta edición de Fortuño, pues tampoco lo publica. Y sale al final, pues hombre, como si fuera una especie de apéndice, cuando realmente ahí Ortega dice muchas cosas. Y dice una de las cosas más importantes, que en ese momento en España no había grupo para la reforma. Y en ese momento es cuando se estaba formando ya la agrupación para el servicio de la República. O por lo menos ya le habían escrito un montón de catedráticos a Ortega de que tenía que dirigir un grupo. La agrupación para el servicio de la República se anunciará en Argentina en enero del año siguiente, del 31, y se publicará en España en febrero. Pero claro, entonces ya se estaba fraguando. Y aquí Ortega dice que no hay un grupo en España para hacer la reforma y que hay que hacer ese grupo. Y claro, eso es una cuestión absolutamente decisiva, porque además la reforma no es solo de la universidad, porque en el primer capítulo publicado en las obras completas, ahí lo fundamental es, nos va a decir Ortega, que la universidad es una institución del Estado, de la cultura, de la sociedad global, y que la universidad es lo que es esa sociedad. Entonces, con la sociedad española tal como es, que es absolutamente chabacana, pues no puede haber una universidad que no sea chabacana. Y en este primer capítulo, precisamente, la chabacanería es el elemento casi diríamos fundamental. O sea, la chabacanería del pueblo español. Ortega ya desde muy pronto había hablado del agabarzamiento de España. Decía las dos, que le gustan los garbanzos, vamos, ¿no? Y aquí pues habla del achabacanamiento de la sociedad, ¿no? Y entonces, pues yo creo que este capítulo es tan importante porque además, si se une con el primer capítulo, no con el primer capítulo, con la primera parte del primer capítulo de la rebelión, y ahora voy a volver sobre eso, pues ahí nos damos cuenta que efectivamente la comparación que Ortega hace de la Universidad Española con la alemana no es tanto de la Universidad Española con la alemana como de la sociedad española con la alemana. Es distinto. Y este es un punto absolutamente decisivo. Y además son cosas que yo creo que vendría muy bien discutirlas. ¿Por qué digo que esa primera parte del primer capítulo que me iba a meter en ello? Pues porque, mira, leer
Misión de la Universidad, que es uno de los textos más bonitos de Ortega y además de más actualidad, porque son temas que todavía nos conciernen y no nos conciernen solo en España, conciernen a muchos sitios, pues es un dolor leerlo. ¿Recuerdas, Noé, cuando tradujiste la conferencia o el artículo de Husserl sobre una cultura filosófica? Era un dolor leer ese artículo en la edición de Husserl. ¿Por qué? Porque está dividido en un montón de sitios y tenías que estar buscando por aquí y por allá. Bueno, pues es un dolor leer este libro, porque hay que ver, primero, el libro se publica en 7 entregas, todo menos la conferencia. Esa no la publicó en las entregas. En las entregas publica lo que empieza con el capítulo primero. Pero luego, eso Ortega lo publica como libro en diciembre del 30 y reúne de modo distinto a las entregas. Pero en ningún sitio se dice con precisión qué entrega Ortega en cada entrega. Y claro, es importante porque la primera entrega, por ejemplo, pues el primer capítulo de la edición completa de las obras equivale a 3 entregas. Y claro, Ortega no las cortaba gratuitamente, arbitrariamente, sino que primero hace una introducción precisamente comparando con la Universidad Alemana, que es importantísima esa comparación, y biográficamente, además, como veremos, para Ortega todavía más. La segunda ya empieza. ¿Cuál es entonces la misión de la universidad? Y está todo en la primera, pero ahí hay un corte de la introducción sobre la Universidad Alemana a cuál es la misión de la universidad. Y la tercera entrega es la universidad tiene que dar profesionales. Y claro, la primera misión de la universidad es dar profesionales, porque la sociedad necesita profesionales. Y todo eso está en el primer capítulo, pero en 3 entregas. Entonces, si realmente nos advirtieran en las ediciones actuales de esto, pues irías viendo la estructura del libro con mucha mayor precisión. Y dado que Ortega mismo publicó las entregas de ese modo, ¿por qué no se ha hecho una edición crítica explicando todo esto? Y lo tiene que ir buscando uno por las buenas. Pues claro, es que las ediciones críticas están para eso, para hacer el texto correctamente, dando toda la información posible que sea verídica, no inventándose información, dando la verídica. Por eso, además, bueno, luego hay otra cosa. Me ha preguntado Pepe, ¿el error Berenguer cuándo fue? El artículo de error Berenguer. El 31 dice, no, el error Berenguer, el artículo es del 15 de noviembre de 1930. Claro, Ortega publicó el error Berenguer en Rectificación de la República posteriormente, y entonces ahora en las obras está también después, cuando el error Berenguer está inmediatamente, esto se empieza a publicar Es contemporáneo. el 9 de noviembre o de octubre de 1930. Entonces es cuando Ortega había dado no, el 9 no. ¿Qué día se publica? El 9 es la conferencia. El 9 es la conferencia. El 9 de octubre es la conferencia porque además era la inauguración del curso. Fue conferencia inaugural de curso en la capilla en San Bernardo. En la capilla de la universidad. La capilla no, en el salón de actos, que era capilla. Era capilla. Ortega dice, las capillas es desconsagrado, no sé cómo dice, ¿no? Y entonces, cuando empieza a publicar Ortega, está pasando cantidad de acontecimientos. Además, el 9 de noviembre termina de publicar todas las 7 entregas. E inmediatamente en el Sol, como el último se mete con el poder de la prensa, como muy bien ha dicho Pepe, el tema fundamental es que la universidad tiene que empoderarse porque tiene que distribuir cultura, tiene que formar buenos profesionales y profesionales buenos, influir en la sociedad. Claro, porque si no influye la universidad, influye la prensa. Y entonces el Sol arremete con un editorial contra
esa posición de Ortega. Y Ortega contesta inmediatamente con un artículo, una carta al Sol, que se titula El poder de la prensa. Claro, en las ediciones actuales, yo creo que tomaron una decisión, en mi opinión, en la de Pepe también, porque la hemos comentado más de una vez, si no incorrecta, porque incorrecto estas cosas no funciona, incómoda para el estudioso. Incómoda porque después de Misión de la Universidad, de la publicación de Misión de la Universidad en la prensa, viene inmediatamente el artículo El poder de la prensa. Y claro, ahora el artículo El poder de la prensa está delante de Misión de la Universidad, porque la decisión, en la edición tomaron la decisión de que las obras completas se ponían al final. Entonces tenemos La rebelión de las masas, que es del 30, la publicación, el libro. Misión de la Universidad, que es también del 30, y El poder de la prensa, que es de consecuencia de la Misión de la Universidad antes. Entonces, claro, uno lee aquel artículo, si sigue las obras, previamente tiene que informarse de toda la biografía de Ortega para leer sus obras, cosa que no es razonable. Entonces, decisiones de estas yo creo que son incómodas para el lector. Como incómodo, y yo lo he dicho muchas veces, es la publicación de ¿Qué es filosofía?, por ser una obra completa, al final de 1929, y por una página de las lecciones del 29-30 no publicadas y un poco más parciales, publicarlas antes de ¿Qué es filosofía?, cuando el sentido que tienen es profundamente distinto. Si uno lee esa página del 29, que es de diciembre del 29, y las lecciones de principios del 30, antes de ¿Qué es filosofía?, va a obtener una visión errónea de Ortega. Entonces, hace falta una visión filosófica de Ortega para poder entender bien este orden de las obras completas, ¿no? Y en Misión de la Universidad se ve claramente. Es decir, el poder de la prensa está mucho antes que Misión de la Universidad. Porque, claro, antes está La rebelión de las masas y Misión de la Universidad. ¿Para cuándo llegas al poder de la prensa? Y al poder de la prensa está, incluso que es un texto importante para entender Misión de la Universidad, para saber de qué se está peleando en Misión de la Universidad, ¿no? Entonces, por eso yo creo que vamos, la edición crítica es absolutamente imprescindible, pero con criterios, bueno, no os digo nada, lo que pasa con Husserl es un desastre absoluto, no os digo que en otras parcelas no pasen cosas de estas. Ya le he dicho a Noé que un artículo de Husserl absolutamente fundamental, precioso, y sin embargo es imposible leerlo en las obras completas, porque está en 3 partes. En 2 o 3 partes, y si no te enteras bien, pues no sabes ni que existe. Y realmente, hasta que Noé no lo tradujo, yo puse una selección en mi libro La fenomenología como utopía de la razón, porque yo lo descubrí que tenía muchísima importancia, pero la mayor parte de la gente no sabe ni que existe. Pues aquí pasa un poco parecido. El poder de la prensa no se ve que es una respuesta a la reacción que tuvo el Sol frente a Misión de la Universidad. Por eso la edición crítica es importante. Y es importante el saber con toda precisión dónde terminan las entregas de Ortega, de las 7 entregas que hace, que luego se condensan en 5 capítulos. Eso creo que es muy importante. Centrarse en el temple de la universidad, yo creo que también es importante, porque el diagnóstico que hace Ortega de España no es el primero, porque eso lo ha dicho Ortega cantidad de veces, lo de la chabacanería, la falsedad, la falta de seriedad. Y, en cierta manera, no está tan alejado del concepto de hombre masa, porque el hombre masa también es el que no se toma las cosas en serio. Claro. Porque no tiene fundamentos, no tiene... Ortega lo dice muy bien una vez, el vivir al buen tuntún. Hay gente que vive al buen tuntún.
Yo más bien diría que la inmensa mayoría vive al buen tuntún. Y de ahí el gran problema que tiene de educación la sociedad. Y aquí hay un tema muy bonito que ha tocado Pepe sobre el idealismo de Ortega, pero curiosamente también deshace Ortega al principio ese idealismo, porque el idealismo, Ortega denuncia un idealismo muy bonito, y además en el que caemos todos, hasta los que no sois idealistas. Confesos, digo, confesos. Dice Ortega que todo se confía a la educación. Sí, sí. Dice, eso es un idealismo absoluto. Sí, sí. Todo se confía a la educación. Romanticismo. ¿Y por qué? Si una sociedad va mal es porque tiene una escuela mala. Y claro, dice Ortega, pues eso es idealismo puro, porque quiere decir que con la educación va a cambiar la sociedad. Más bien será al revés. La escuela mala será mala porque la sociedad es lo que es. Es algo así como los políticos. Todos nos quejamos de los políticos, pero los políticos, si nos hemos puesto nosotros, son los políticos los que somos nosotros, no hay ninguna diferencia, ¿no? Sí, pues Ortega dice, critica justamente esa tesis de que la obsesión por crear una escuela buena sea suficiente. No es que sea suficiente, es que lo que hace falta es organizar, arreglar la sociedad. Y claro, ese es el gran problema, evidentemente. Sobre todo si la sociedad está inmersa en una situación de chabacanería y, pues eso, vivir un poco al buen tuntún y a los garbanzos, ¿no? Entonces, y ahí ya se pasa luego al a la primera entrega. Y la primera entrega justamente es la prueba en relación con la universidad alemana exactamente de ese punto. Y ahí va a decir Ortega una cosa que fue un escándalo. La universidad alemana es deplorable, dice, y utiliza esa palabra. Entonces, ¿qué pasa? Si es deplorable, ¿cómo se alaba tanto la universidad alemana? Pues lo explica muy bien. Pues porque la sociedad alemana permite a los científicos hacer ciencia, les da medios y crea un ambiente en el cual se puede hacer ciencia. Entonces, no es que la universidad alemana sea buena, no, es deplorable, dice Ortega. Y ahora contaré un detalle. Deplorable, pero la universidad, la sociedad hace que sea buena. Entre otras cosas porque paga mucho a los catedráticos. Si se lee, y Ortega alude, hace 25 años que escribí mis primeros, las primeras reflexiones o evaluación, que no sé cómo dice, de la Universidad Española y Alemana. Y efectivamente, escribí un texto precioso cuando aún estaba en Leipzig, que fue Alfonso XIII, hizo una visita a Alemania y su padre le pidió que fuera de corresponsal del Imparcial a Alemania. Y Ortega escribe, claro, está en Leipzig, conoce la Universidad Alemana, va a Berlín y a la vuelta ya a España escribe con un seudónimo sobre la Universidad Española y la Universidad Alemana. Y hay que leer también ese texto para entender lo que dice ahora de la Universidad Alemana. Pero hay una diferencia, aquí no habla nada de por qué, bueno, aquí dice que la Universidad Alemana es deplorable porque se centra en la investigación y no en la docencia, porque la docencia es un robo a la investigación. Pero en 1906 o 1905, cuando viene a España, se publica en 1906, Ortega tiene una visión distinta de la Universidad Alemana, porque aún no tiene esa visión de que la sociedad es tan buena que hace al revés. Y dedica todo un párrafo al Privatdozent. Todo un párrafo. Que traduce, claro, Privatdozent es docente privado, literalmente, pero él lo traduce como docente libre. Es una traducción un poco libre también, sobre todo porque no hacía falta, ya uno entiende que puede ser Privatdozent, y hace todo un canto al Privatdozent. Y pone un poco la excelencia de la universidad alemana en el Privatdozent. Un canto pues, dedica, porque claro, ¿quién es el Privatdozent?
Pues lo explica muy bien, con toda precisión. Es un hombre, normalmente era un hombre, que una vez terminados sus estudios, le gustan más los libros que las mujeres. Y convierte sus amores a las mujeres en amores a la ciencia. Y se dedica a la ciencia libremente, dando sus clases, pero no le pagan nada, le pagan solo por los alumnos que van. Cuenta que en 1875 el gobierno alemán creó un fondo de 58.000 marcos para esto. Yo creo que eso no funcionó, por lo que yo sé y por lo que voy a leer, porque voy a leer una nota que tengo precisamente en mi libro de las creencias sobre este tema, para indicar qué es la universidad alemana, que esa es la cuestión. ¿Qué es ese Privatdozent que Ortega ensalzaba en 1905 y que después yo creo que se dio cuenta que era un desastre absoluto, el Privatdozent? Y es un desastre sin paliativos. Porque, ¿qué es el Privatdozent? Pues os voy a leer unos datos, como aquí entre los que estáis y algunos que nos estén oyendo sabrán algo de Husserl, habrán oído hablar algo de Husserl, pues os voy a decir un poco, os voy a decir una nota que merece la pena tener en cuenta. Vamos aquí, ¿sobre qué representan los años de Halle para Husserl? Husserl era Privatdozent hasta 1900, justo hasta 1900. Dentro de la tortura de etapa de Privatdozent, esto es mío, bastaría con saber que para él fue un periodo que lo pasó, y cito, de desesperación en desesperación y de recuperación en recuperación. Es cita suya. Y la razón es que eran becarios. Becarios. Y por eso os leo todo lo que he adivinado del tema. Que tenían que conseguir becas para subsistir, porque solo cobraban por número de alumnos que asistían a sus clases sin ninguna otra retribución. Se puede ver la descripción de esta situación por parte de Max Weber, que la hace preciosa. Siempre se oculta esta situación bajo el pomposo nombre de Privatdozent. De Husserl, por la Husserl Chronik, sabemos que en 1891 le denegaron la beca del gobierno. En agosto del 92 se queja de no haber conseguido ni una beca. Por fin, en abril de 1893 consigue la del gobierno por un año. Octubre de 1893, al mismo mes del 94, ese año, que es renovada el 29 de marzo, pero había que estar al tanto de la renovación y haciendo el papeleo para la renovación. Después de haber rechazado la propuesta de nombrarlo profesor. En el 96, cuando consigue la beca de la Fundación Marc Perver, hasta la fiesta de San Miguel del 98, día de San Miguel, entonces parece que tenía 2 becas, y cuando le dan la Marc Perver, que era de una fundación privada, entonces tenía que dar una conferencia en la fundación para justificar la beca Marc Perver. Y así del 89 hasta el 2000, hasta el 1900. Eso era el Privatdozent. Claro, Ortega lo plantea muy bien, dice, ¿y de qué vivían? Pues de sus papás, de sus papás. Esa era la cosa. Entonces, claro, eso valía en una sociedad estamental donde la universidad era muy pequeñita y pues no hacía falta seguridad social, no hacía falta sanidad, absolutamente nada de esto. Cuando eso cambia, porque aumentan, los alumnos se multiplican por varias cifras, pues el sistema ya no funciona. Porque además, Ortega lo explica muy bien, en Alemania había la Vorlesung, la lección, y los seminarios. El seminario era una institución para una reunión con un alumno, 20 profesores, un profesor, 20 alumnos, no más. Y era donde realmente se aprendía. En el momento
que esos 20 se convierten en 100, se acabó el seminario. Y cuando yo fui a Alemania, esa era la situación. Ya no podía funcionar el sistema alemán. Y sigue sin poder funcionar. Lo que pasa es que con Bolonia han salvado los muebles, porque les ha obligado a poner un sistema mucho más parecido al resto de Europa. Por eso, claro, esa universidad con la que compara Ortega en Misión de la Universidad se mantenía por la sociedad que permitía esos privatdocenten pues dedicándose exclusivamente porque tenían resuelta la vida por su familia. Y si no, pues fracasados, ¿no? Sin eso no se podía mantener. Y de ahí, cuando en Misión de la Universidad ya se ha derrumbado en gran medida la propia universidad, Ortega va a decir con toda razón, la universidad alemana es deplorable. Pero como los profesores se dedican a la ciencia y la docencia es muy minoritaria o muy secundaria, pues pueden hacer grandes obras. ¿Sí? Yo creo que todo esto es importante y está en esta obra, pero hay que tenerlo en cuenta. Bueno, yo entonces dejo aquí para que, si queréis, hablemos del achabacanamiento o cojamos otros temas, lo que queráis. Pues muchísimas gracias a los dos, a Pepe y a Javier por esta presentación tan brillante de temas y de ideas. Habéis visto, vemos, yo creo que nos han expuesto dos estilos hermenéuticos de ir al texto y los dos muy interesantes. Si cada uno de vosotros habéis podido leer el texto, pues también tenéis vuestra lectura. Claro, son dos estilos, dos lecturas que también nos llevan y os llevarán a vosotros a releer otra vez el texto, contrastar un poco esta lectura que nos hacen con lo que habéis leído vosotros, sobre todo en un texto tan rico, tan importante, yo diría que tan decisivo también para Ortega. Nosotros le pensábamos dedicar por lo menos 2 sesiones a este texto como tal, la sesión de hoy de sacar un poquito temas, empezar la discusión y tener incluso otra sesión más del seminario dedicado al tema, ¿no? Dedicado a la misión de la universidad. Hay muchos temas que han salido, ¿no? Vamos, yo tendría decir, varios comentarios o preguntas, ¿no? Decía, a mí hay algunos temas que me parecen claves que habéis puesto sobre la mesa en esos dos estilos hermenéuticos interpretativos de cada uno de vosotros, con muchísima fuerza y en común ese gran tema que es esa relación entre lo que es el poder de la prensa y la universidad, ¿no? Es decir, relación en Ortega, como lo plantea Ortega, y también cómo se plantea hoy en día, ¿no? Entonces, aquí me parece que también hay una cuestión de actualidad importante. Luego, en relación también con el propio texto y sobre todo en lo que ha insistido Pepe, a mí me parece muy interesante, muy importante ese nivel también que aparece en Ortega con mucha fuerza, es esa reforma de la universidad, esa idea de universidad, esa idea de educación, tiene una base, una fundamentación pues antropológica, tiene una idea de vida humana, tiene una metafísica de la vida humana. Entonces eso me parece también clave, muy, muy importante. Y luego también en relación con lo de Javier, claro, late en este texto orteguiano pues esa idea también de funcionamiento de la misma universidad, de esas figuras también de profesorado que nos estaba comentando, ilustrando Javier. Entonces, en el texto hay, por un lado, nivel conceptual muy importante, muy fuerte, y luego también nivel de relectura, de aplicación, temas diversos. A mí me parece clave el tema de la prensa-universidad y esa metafísica de la vida humana que subyace a una reforma de la universidad. Se plantean muchas reformas, se han planteado en nuestra época, en diferentes contextos, diferentes países, reformas de la universidad, reformas de la sociedad, con una ausencia total de una metafísica posible de la vida humana, y sin embargo esas reformas o esas leyes universitarias que hay, todas presuponen de alguna manera una metafísica de la vida humana, aunque sea sin hacer, aunque sea quizá de manera un poco triste o ridícula, o ese concepto de ser humano que plantean, que proyectan. Es simplemente un comentario a lo que habéis comentado vosotros, para decir que abrimos aquí ahora pues un turno de preguntas, de debate, de comentarios entre vosotros dos, aquí en la sala, y también en todas las personas que estáis asistiendo al seminario en vuestra casa. Se trata, lo hemos dicho, y la primera palabra que aparece es la palabra seminario.
No son ponencias, no son grandes ponencias, son presentación de temas, lecturas de textos orteguianos, estudio orteguiano, nivel internacional en el que nos movemos, de discusión, de debate, de contrastar ideas con Ortega, desde Ortega y también para nuestra época. Preguntas, palabras, veo una mano levantada, la mano de aquí de José María, y luego ya pasamos también a la sala, Nacho, también Pepe. Me ha encantado las dos presentaciones. Voy a hacer una pregunta a Pepe, que es, por lo que has dicho, parece que la misión de la universidad está dirigido al hombre medio. Pero ¿no hace falta también en una arquitectura de pensar la universidad, pensar cómo se forman las élites en una sociedad avanzada? Porque, y ahora hago una segunda pregunta a Javier, porque en España sí, se puede decir que la sociedad es chabacana, pero nuestras élites no podemos decir que sean muy buenas. Entonces, ¿no tenemos también un problema de élites? Hemos tenido y seguimos teniendo un problema de élites, además de un problema de chabacanería, y entonces el problema es un problema bidireccional. Sin buenas élites no hay buena sociedad y sin buena sociedad no hay buenas élites. Bueno, en realidad, en el plano, digamos, ideal de la reforma, o sea, bueno, yo también tengo que decir algo sobre la pregunta que le has dirigido a Javier, porque en cierto modo es el pie para responder a la pregunta que me has hecho a mí. Yo creo que Javier lo ha señalado. La universidad es chabacana porque el país es chabacano. Y ya en España invertebrada, en el 21, Ortega dice que España es el país europeo donde no ha habido élites. Es decir, es más, hay una frase lapidaria en España invertebrada donde dice: en España lo que se ha hecho, lo ha hecho el pueblo, y lo que el pueblo no ha hecho se ha quedado sin hacer. Y añade: y se ha quedado sin hacer porque hay cosas que el pueblo no puede hacer ni con su mejor voluntad. Y lo que el pueblo no puede hacer es lo que tienen que hacer las élites. Eso está, no te podría decir exactamente el sitio donde está en España invertebrada, pero estoy seguro que no traiciono la idea. Por tanto, en el plano ideal en que está que se sitúa Ortega en misión de la universidad, y ahora voy con lo que me preguntas a mí, Ortega cree que el problema de Europa no es un problema de Europa, no de España. El problema de Europa no es un problema de élites. Europa tiene élites. El problema es la rebelión del hombre medio, es decir, la incultura del hombre medio que ha caído en estado de rebelión. Entonces hay una nota a pie de página en Misión de la Universidad donde Ortega dice: es que ese prurito de rebelión pues es puro nihilismo. Ahora sí que interpreto y resumo, pero viene a decir eso. Ese prurito de rebelión del hombre medio es puro nihilismo. Entonces, ¿qué es lo que se deduce, para responder muy en concreto a tu pregunta? Que si la universidad hace bien su trabajo con el hombre medio, las élites, las minorías, ya se van a educar a sí mismas, sin mayor problema. Porque hay un implícito cuando dice, hablando del científico, dice: es que la vocación para la ciencia es muy rara. Es que en realidad buenos científicos hay muy pocos. Eso también lo dice Ortega en el texto. Entonces está apuntando al hecho de que la inmensa mayoría de nosotros tenemos, digámoslo así, almas mediocres, que más vale que nos eduque bien la universidad, porque la minoría se educa a sí misma. Ahora, desde el punto de vista sociológico, Ortega está en la idea de que España ha fracasado en la modernidad porque no ha tenido élites. Así, de contundente. Bueno, yo te diría que es que Pepe ha hecho una especie de resumen global del libro, ¿no? Pero en el libro hay que entrar parte por parte discutiendo los diversos aspectos, ¿no? Y luego hay dos cosas absolutamente fundamentales. Misión de la universidad está escrito para una universidad todavía muy minoritaria. Entonces, los axiomas o los puntos de vista de Ortega de misión de la universidad
quizás, excepto el capítulo de que el punto de vista es el del estudiante y no el del profesor, que tiene plena actualidad, los otros son más problemáticos, porque de una universidad minoritaria ahora estamos en una universidad de masas. Entonces, en una universidad de masas, ahí es donde se plantea tu pregunta muy bien. No en misión de la Universidad de Ortega, sino en nuestra universidad. Porque nuestra universidad, además Ortega también alguna cosa dice, cuando entren los obreros a la universidad, pues habrá que adaptar también El problema es el mismo. Claro. Entonces, nuestra universidad ahora, la enseñanza universitaria prácticamente se está convirtiendo ya en un requisito laboral para trabajos ya pues de capa muy baja, no alta, sino muy baja. ¿Sí? Para ganar 1.500 euros al mes casi ya te tienes que tener un título. ¿Sí? Ya los jóvenes sin título no van a poder entrar en un sueldo de 1.500 euros, lo tienen difícil. Entonces, ahí es donde se vuelve a plantear otra vez las élites, porque de la universalización de la universidad, claro, nosotros hemos pasado casi 2,5 millones de estudiantes. De esta universalización de la universidad, lógicamente ya no puedes decir que, como en la época de Ortega, que esos formados en la universidad iban a ser la clase dirigente. Ahora ya no se puede decir eso. Pero entonces sí, ahora no. Entonces, si ahora eso no es así, lógicamente las élites, los que van a ser dirigentes, pues tendrán que formarse de otros medios. Sin embargo, es que los dirigentes ahora ya no salen de la universidad, porque los sistemas de cooptación son distintos. Ahora salen fundamentalmente a partir de los partidos políticos o de las oposiciones muy elitistas de los altos puestos del Estado, las grandes oposiciones del Estado. O sea, magistrados, economistas, de altos funcionarios del Estado, porque son sistemas totalmente distintos. Y estos sí son élites, pero claro, son élites que surgen de la universidad, pero no por la universidad, porque eso es postuniversitario. Entonces, claro, cambia totalmente la perspectiva universitaria en este momento respecto a misión de la universidad. Por eso, el tema de misión de la universidad, la cuestión de la cultura, tal como plantea Ortega, pues claro, yo creo que le debemos dedicar un rato bueno a estudiar la noción de cultura y la función de la cultura en la actualidad y la universidad que puede hacer. Nosotros hemos dicho más de una vez que Ortega tiene aquí un texto, termina muy bien, que cuando critica la universidad medieval y los residuos, ¿sí? Lo que queda un poco de esa universidad medieval o de esa universidad más profesional, pero que todavía vive un poco anclada al pasado, que al final había ahí unas asignaturas de filosofía e historia, que no se sabía muy bien para qué era, porque terminaban siendo un poco marías. En la época de Ortega supongo que todavía habría, nosotros ya no lo hemos visto eso. Hay países como Bélgica donde tienen filosofía en la universidad, hay países como Estados Unidos donde tienen mucha filosofía en la universidad, mucha, y otros donde no tienen ninguna. Aquí no tenemos ninguna. En ciencia no estudian nada de filosofía en la universidad. Y entonces, de ahí que yo creo que precisamente una de las grandes lecciones de este texto es la necesidad de luchar porque en la universidad, en todas las facultades, haya realmente alguna materia de formación no humanística, sino de formación de lo que son la cultura viva del pueblo necesaria para la orientación correcta de la vida. Que eso se condensa en la filosofía y queramos no bastante en la ética. Pero la ética no aparece en el inicio de la universidad. Bien. No, te digo yo. Muchas gracias, Javier. Pepe, son temas que también vamos anotando para la próxima sesión y temas que quedan también abiertos. Paso la voz a la sala online y Ignacio, Nacho Blanco, tienes la palabra. Buenas tardes, gracias, Tomás. No sé si tienes el sonido, pero la palabra la tienes, pero el sonido no te oímos. Ah, pues estoy conectado, ¿no se me oye? Los compañeros online sí me oyen, no sé si en la sala.
Sí, Ellos sí, online, nosotros aquí en la online sin sala. problema. El problema parece estar en el altavoz de vuestra pantalla, Tomás. Se escucha bien, ¿eh? Ortega siempre Sí. hacía bromas con la de la técnica. Creo que Dice, siempre al final la la- técnica está en mitad de todo. En la sala virtual sí se oye, Sí, pero creo que en la ahora- sala ahora. física no. ¿Ahora sí? Sí, ahora sí. Vale, Tomás, es que en la sala virtual sí estábamos oyendo, pero creo que en la sala física habéis tardado un poco más en conectarlo. Buenas tardes, decía, gracias por darme la palabra y un saludo muy afectuoso a todos los compañeros que están siguiendo esta sesión y especialmente a Pepe Lasaga y a Javier San Martín por la presentación que han hecho. Bueno, yo seré muy breve, solamente 2 puntualizaciones, una de tipo formal y otra de contenido, una para cada uno de los 2 ponentes. Empezaré por la más sencilla, que es la de tipo formal y va dirigida a Javier San Martín. No estoy seguro porque hay más de 50 personas en la sala virtual y no sé si alguno de mis compañeros de los que hicimos las obras completas está siguiendo o no la sesión de hoy. Hay una Azucena por ahí, pero no sé si es mi buena amiga Azucena López Cobo y a lo mejor hay alguno más que podría decirlo, pero en todo caso, como yo soy parte del equipo de las obras completas, bueno, me veo un poco impelido para explicar lo que Javier, el detalle que a Javier le ha llamado la atención y que hace bien en señalarlo porque, en fin, no todo el mundo tiene por qué saber este detalle cronológico que justifica el artículo sobre el poder de la prensa. Efectivamente, sobre el poder de la prensa se publica, yo oigo un eco por ahí, no sé si... Sobre el poder de la prensa se publica, como muy bien ha dicho Javier, a los pocos días de la última entrega de emisión de la universidad. De hecho, está justificado ese artículo por el editorial que publica el periódico El Sol, que está ofendido por la crítica, parece, o él interpreta la crítica que Ortega hace a la prensa. Ahora explicaré un momentillo esto, contestando a Pepe, que él lo ha explicado muy bien, lo de los poderes espirituales. Es verdad que ese artículo, por lo tanto, si se lee antes de emisión de la universidad, pues yo creo que tiene razón Javier, que un poco el sentido no se comprende, ¿no? Del todo. Sin embargo, la lógica de cómo están armadas las obras completas creo que está más que justificada. Nosotros hemos seguido, como muy bien saben los estudiosos o los que conozcan bien esta nueva obra, el orden cronológico y en concreto la última versión revisada por Ortega de sus propios textos, de su propia obra. En particular, Misión de la Universidad, nosotros la hemos editado por la edición de 1940 del libro de las misiones, que publica Ortega en Buenos Aires, en Argentina. Y ya Ortega, en ese libro de las misiones, en el 40, elimina la dedicatoria y el capítulo El Temple para la Reforma, que han sido citados en la presentación de los 2 ponentes. El propio Ortega los elimina y nunca más los vuelve a incluir en las futuras ediciones en vida de este texto. Y no lo vuelve a incluir, entre otras cosas, porque está seguro de que no va a pasar la censura franquista si los mantiene. Y además porque en esa dedicatoria y en ese capítulo, Temple para la Reforma, hay algunas críticas a la dictadura de Primo de Rivera que después de la Guerra Civil pues realmente tiene difícil encaje en el momento posterior, ¿no? O sea que está más que justificado que Ortega los eliminara y en cualquier caso está justificada la decisión editorial, o al menos está en la explicación, de seguir el texto de 1940 revisado por el propio Ortega para el libro Misión de la Universidad, que es el texto que los lectores van a encontrar en las obras completas. Bueno, dicho esto, está muy bien la precisión de Javier porque realmente podríamos leer con un poco más de atención ese artículo que aparece en el libro, en el tomo 4, antes de Misión de la Universidad, porque saben también todos los estudiosos de estas obras, por lo menos, que nosotros los libros completos de Ortega van al final de cada año en que se publicaron. Por eso, de otro modo es imposible, habría que deshacer los libros revisados o unificados por el propio Ortega, lo cual significa desmontar por completo la lógica interna cronológica de las obras completas, porque como todo el mundo sabe, la mayor parte de su obra, casi toda, fue primero alumbrada por entregas en la prensa. Bueno, esta es solamente la explicación, digamos, cronológica al comentario que ha hecho Javier San Martín. Y respecto al contenido, y tal vez vinculado con esto, yo creo que Pepe ha explicado muy bien los poderes espirituales y Ortega lo que se está refiriendo y tiene que explicárselo al director del Sol en ese artículo en el que le critica la crítica que el propio Ortega ha hecho de la prensa. Lo que Ortega viene a decir es que no es que la prensa sea el poder espiritual
de más bajo rango espiritual, ¿no? Sino que por dejación de los otros poderes espirituales, la prensa se ha convertido en el único poder espiritual que rige la sociedad de esa época, de ese momento. Y yo creo que esto es interesante. No es que Ortega reclame para la prensa, lo dice el editorialista del Sol, no es que Ortega reclame para la prensa un lugar que no le corresponde, que por ejemplo sí le podría corresponder a la universidad, que es lo que yo creo que subyace a este texto y a lo que Ortega está explicando. No es que, o el poder que le corresponde al Estado, o que en otro tiempo tuvo la Iglesia. Lo que Ortega viene a decir es que por dejación de estos tres poderes se encuentra el de más bajo rango espiritual, que es la prensa, siendo el único rector de la sociedad. Esto es lo que él viene a decir, ¿no? Por cierto, esta crítica a la prensa es coincidente o congruente con toda la crítica que en distintas partes de las obras completas Ortega hace a la prensa, ¿no? La falta de arquitectura, la falta de profundidad, el estar solamente deslumbrado por lo que mete ruido momentáneo, cosa bastante parecida a la prensa también de hoy día, ¿no? Y sin perspectiva o sin arquitectura temporal, ¿no? Nada más que estos dos comentarios y muchas gracias. Bueno, gracias Ignacio por las precisiones, pero Ortega dice las dos cosas, la que tú dices y la que yo he dicho. Te voy a citar cómo precisa la valoración que hace de la prensa. Dice, y acaece que la conciencia pública no recibe hoy otra presión ni otro mando que los que le llegan de esa espiritualidad ínfima rezumada por las columnas del periódico. Esto es exactamente lo que dice Ortega respecto de la calidad del espíritu. Y el propio Ortega dice que él, como tú sabes muy bien, el propio Ortega dice que acaso yo no sea otra cosa que periodista, lo dice aquí mismo, lo dice un poco antes, ¿no? Pero yo creo que no hay que entender esto como un juicio de valor absoluto, sino como un juicio de valor relativo a la posible aportación que una perspectiva, que una aportación de la institución universitaria podría hacer. Y eso lo explica muy bien cuando matiza que en el periodismo todo es urgencia, no es actualidad, sino presentismo, actualismo, digamos, ¿no? Y señala que un tratamiento un poco más templado y equilibrado es lo que podría aportar la universidad a las cuestiones del día, ¿no? Así es. Javier, no sé si querías tú comentar. No, sí, estoy de acuerdo, sé perfectamente la lógica interna de las obras, pero no deja de ser incómodo. He dicho, es incómodo para el lector. Paso la palabra, preguntamos aquí ahora aquí en la sala. Encantado en esta sesión y doy la enhorabuena a quienes han promovido esta cátedra y quienes están organizando estos debates, ¿no? Y estas intervenciones. Una pregunta para Pepe Lasaga que tiene que ver con algo que ha anunciado pero que no has desarrollado, ¿no? Que es que básicamente se trata de la universidad en Europa. Hombre, esto de Europa es un poco complicado, ¿no? Todas estas gentes, sobre todo en españoles, porque cuando hablan de Europa hablan de Francia, Inglaterra y Alemania. Hombre, como mucho Italia aparece a veces, todo lo demás parece no existir. Bueno, entonces, una persona como Ortega, lo de Francia tenía que ser importante. Y en Francia sí hay una construcción de élites, que son los normalions. Claro. Y eso viene de la universidad, es muy exigente y es muy determinante, lo mismo que son las grandes écoles, empezando por l'École de Mines, porque aquí es más bien caminos, ¿no? Pero en Francia es la escuela de minas, ¿no? Y ese tipo de exigencia forma una élite muy especial en la Tercera República. Ahí hay una autora, que ya no me acuerdo de ella, ¿no?, que dice que la gran diferencia entre Francia, el desarrollo de Francia, Italia y España, por otro lado, es precisamente la escuela y la universidad y la fabricación de este tipo de élites enormemente exigentes. Bueno, ya sabemos que esto que estoy diciendo está completamente de modé, porque parece que en Francia quieren deshacer las grandes escuelas,
los Normalian y todo eso, cosa que no sé qué ocurrirá, pero bueno, eso era la Tercera República, ¿no? Entonces, eso Ortega lo vio. Segunda cosa que a mí me produce cierto vértigo con esa generación, ¿no? Es que no se dan cuenta del inmenso progreso que ocurre en el país en el sentido en que ellos demandan de no ser un país chabacano en la propia Universidad Española. Yo no sé si es Kesselring o alguien que dice la gran noticia en la cultura europea es el despertar de el pensamiento y de la ciencia española. A lo mejor la cita el autor no es, pero desde luego me acuerdo de la cita, ¿no? Bueno, ellos son hijos de ese éxito, ¿no? Es curioso que no se dan cuenta del éxito enorme que ha tenido su propia biografía. Dicen, bueno, la vida es biografía. Bueno, su propia biografía es la historia de un éxito. Es la historia de un éxito. Y la distancia con el 98 en relación a la generación del 14 es precisamente que ellos son el resultado de ese éxito. Bueno, que es el mundo de Cajal y el mundo de don Francisco Giner y de la institución. Claro, estas gentes acaban controlando gran parte de las cátedras de la Universidad Española. En fin, todos los coetáneos de Ortega, entre otros, ¿no? Y amigos, muchos de ellos, como en el caso de la residencia de estudiantes. Bueno, eso a mí me produce cierto vértigo, porque es que no se dan cuenta de... Eso tiene otra, y con esto termino, otra consecuencia que no me parece muy favorable, ¿no? Que es que dan por hecho que el mundo liberal está consolidado para siempre. Es decir, que eso no es discutible. Hay una carta que a mí me espeluzna, que no tiene nada que ver con Ortega, que es de Silvela, a Polavieja, ¿no? Cuando Polavieja le urge que aquí hay que tener cuidado porque hay que defender las libertades. Y dice, bueno, ¿qué dice usted? Es una cursilería, es un absurdo. Si eso es algo conseguido ya en la España actual. Está hablando en 1899, esa carta. Bueno, esta gente me parece que vive hasta muy entrada la República con la idea de que, bueno, esto no es... Las libertades fundamentales y el Estado de Derecho aquí no se discuten. Bueno, me parece que hoy día nos tendríamos que plantear un poquito esta pregunta también. Pero a mí me impresiona lo de estas gentes. Y me impresiona las cartas con su padre. Tú has citado, Javier, muy oportunamente eso que le envía, porque eso está en las cartas a su padre, que le envía por parte del Imparcial a ser corresponsal. No le apetece nada, está clarísimo en las cartas que escribo, que dice, esos son noticias que no tienen el menor interés. Aquí lo que tiene interés es la idea que se le ha podido ocurrir a un profesor alemán, y eso es lo que yo tendría que estar escribiendo sobre ello, no otra cosa. Bueno, ese tipo de contrastes me impresionan bastante, ¿no? Este tipo de gentes que tienen un éxito realmente descomunal, ¿no? A mí don Ramón Carande me lo contó sobre lo que era su mundo cuando fue a los dos sitios, bueno, a Alemania y al Imperio Austrohúngaro, a Viena. Y me dijo, bueno, lo de Viena estaba hablando de niveles en otro nivel respecto a todo lo demás. Bueno, pues eso me impresiona. Bueno, la verdad es que has abierto varios melones. Has abierto varios melones. Y desde luego yo estoy seguro que muchos de los temas sobre los que has mencionado volverán de nuevo. Yo voy a comentar solamente dos aspectos de tu intervención. Uno muy puntual es que efectivamente la cita de Keyserling hay que situarla en los años 30 y evidentemente como Keyserling, ¿no? Keyserling, sí.
Sí, sí, porque era amigo de Victoria Ocampo y trató a Ortega y se publicaron muchas cosas, ¿no? Pero en cualquier caso es justo a la generación de Ortega, como tú lo has interpretado, a la que Keisarin se tiene que referir. Y ahí yo creo, Ortega tenía perfecta conciencia de su propio éxito, ¿eh? Porque lo dice así, dice... dice algo así como, aunque esto suene pretencioso, yo estoy convencido de que el espíritu español ha sido salvado. Cito de memoria, pero dice algo así. Es decir, y se refiere a que su generación ha puesto en forma, en los grandes temas intelectuales del orden europeo, ha puesto en forma a España. O sea, que eso Ortega no lo ignoraba. Que habría, tú sugieres que habría un hipercriticismo en Ortega en particular y en su generación, quizás. Bueno, No, confianza, claro. de que una serie de cosas ya no eran discutibles. Sí. Bueno, pero ese es el otro aspecto de la cuestión en el que yo no voy a entrar por la sencilla razón de que tienes razón. Es decir, la profundidad que el fascismo y el bolchevismo tenían, eso no lo intuyó nadie. El poder de destrucción que tenían, eso no lo intuyó nadie. Ortega sospechaba que no tenía futuro y lo dice desde los años 20, pero la capacidad, el triunfo absoluto de Hitler y el triunfo absoluto de Stalin, eso no lo previó nadie que yo sepa. Los historiadores, hubo gente que se asustó mucho, pero lo que es predecir la capacidad de destrucción del orden liberal democrático que tuvieron estos dictadores, yo creo que eso no lo vio venir nadie. O sea que en ese sentido tienes toda la razón. O sea que... Yo te quería comentar que efectivamente lo que dices tiene razón y se ve muy bien en el libro de Méndez Vaiges. El libro de Méndez Vaiges, ¿cómo se titula? La innovación No, no sé qué. la tradición de la intradición. La tradición de la intradición. La tradición de la intradición, que es un término orteguiano. Sí, expresión orteguiana. Porque ahí se ve perfectamente el ascenso enorme de la cultura española por toda la actividad de la Asociación de la Junta de Ampliación de Estudios, que mandó a Alemania cantidad de estudiantes y que todos volvieron y fueron catedráticos aquí. Claro, sí, a los tres, y a Europa. Sí. Y eso en el libro se ve perfectamente y luego se ve, claro, que el franquismo, el objetivo del franquismo ante todo era anular totalmente, destruir totalmente toda la tarea de la Junta de Ampliación y de la Distribución Libre de Enseñanza. Y eso era su objetivo fundamental en los años 40. Y en Méndez Vaiges se ve eso también, que por otra parte, a mí cuando leí ese libro digo, qué vergüenza no haber tenido conciencia nunca de lo que había sido realmente la historia de España hasta la Guerra Civil, con el nivel impresionante que había alcanzado y lo que representa después, porque la Guerra Civil no es solo las matanzas y el exilio, es la tarea aquí que hicieron de extirpar absolutamente todo residuo, y eso es claro, son 2 generaciones de retraso lo que han supuesto. Fernando. Ha vuelto a un país que ya no tiene claro, no tiene nada que ver, efectivamente. Husserl le dice en una carta, creo que no recuerdo a quién, pero le dice que cuando fue Ortega es el maestro de una España que está renaciendo. No, ahí no es a Ingarden, es a otro. Una España, el maestro de una España que está renaciendo. Es muy bonito. Sí, mucho. No, es que no se aplica. Pero Ortega no lo comenta apenas. Aquí comenta Alemania e Inglaterra. Sí, efectivamente. Francia no nada. No dice nada de Francia. En el libro. Y en general, aunque como tú sabes muy bien, él ha entrado en contacto con la cultura francesa
muy pronto, ha leído Balzac, ha leído a Renan, ha leído todo lo que tenía que leer antes de los 20 años, probablemente. Él está muy alejado de la cultura francesa hasta el exilio, hasta que vuelve a París, ¿eh? Y además entonces es para darse cuenta con cierta amargura de que allí no le van a hacer ningún caso. Ahora, si a lo que te refieres es a que efectivamente Francia podría haber sido un modelo para los Normalien, podrían haber sido un modelo para la formación de minorías, Ortega, en Misión de la Universidad, menciona la enseñanza media británica y la universidad alemana, pero no menciona para nada a los franceses. Bien, gracias a los que estáis al otro lado. No hemos podido enfocar a la persona que ha intervenido, que es de sobra conocido, que es Pepe Varela Ortega. Pues muchísimas gracias por la pregunta y muchísimas gracias también por el apoyo a esta iniciativa, a esta cátedra. O sea que, pues, así que, bueno, pues... No hay que preocuparse que vendrán, que contamos con ello. Paso la palabra al otro lado del océano, paso la palabra a Marta y también Inés, ahí en la Fundación Ortega de Argentina. He visto antes a... Un momentito que te activamos. Ya, sí, ahora. Está no te muteada. oigo. Ahora sí. No. Apagaron su micrófono. Tienes su micro apagado. Sí. Marta, enciende tu micro. No, tiene que ir Inés. Ahora. Hola, ahora. Bueno, quiero agradecer a todos por lo interesante de este debate, pero quisiera introducir un nuevo elemento completamente distinto que nos arrima más hacia el problema de la reforma universitaria en las universidades hispanoamericanas y sobre todo en la Argentina. Donde están dos mentes brillantes, y digo dos mentes brillantes, una Ortega y Gasset, obviamente analizando por medio de la prensa también, del diario La Nación y de sus conferencias, el tema del rol de la universidad, dado que él daba conferencias en la Universidad de Buenos Aires. Y la otra gran mente que no se menciona nunca y que está muy olvidado es la figura de Julio Rey Pastor, el matemático español. Porque Julio Rey Pastor fue catedrático a la vez en España y a la vez en la Argentina. Y él plantea y trae a la reforma universitaria y a todo el debate sobre la cultura científica el tema de las matemáticas. Y en las matemáticas, si no se desarrollan las matemáticas en Sudamérica, es como que no se desarrolla la técnica, y siempre tenemos presente, y me parece que añadiría a las universidades que se han mencionado de Alemania, Italia, Francia e Inglaterra, las universidades norteamericanas. Julio Rey Pastor era muy consciente de lo que estaba ocurriendo en Norteamérica con la ciencia y la técnica, y por lo tanto él da cursos, seminarios, fue un gran divulgador de las ciencias en la cultura científica, le da mucha importancia a la cultura científica. Bueno, acá tenemos dos mentes, la de Ortega por un lado y la de Julio Rey Pastor, ambos vienen por medio de la cultural, es decir, que ellos creen que la cultura científica debe ser explicada y publicada en español. Los dos son grandes divulgadores de la ciencia. Los dos arrancan con Cajal. Yo quiero insistir en esto porque la Institución Cultural Española le da mucha importancia a Ramón y Cajal, más que a la Institución Libre de Enseñanza, que no tuvo el impacto en Argentina como tenía sí el Premio Nobel de Cajal.
Hay la reforma universitaria la impulsó Ortega en el 18 y Julio Rey Pastor, en sus innumerables artículos de la prensa, desarrolla los distintos pasos de esta reforma universitaria, que se cuestiona, se convirtió en un mito, pero empiezan a cuestionarla en el año 27 y luego en los años 30, con lo cual empieza a tener un poco de coherencia el por qué Ortega empieza a publicar en el diario La Nación cosas como por qué se vuelve a la filosofía, sobre las carreras, en torno a Galileo, bronca en la física. Uno dice, pero todo esto en un diario porteño, ¿para quién y para qué? Tiene mucho que ver con lo que está planteando Julio Rey Pastor también sobre la divulgación de las matemáticas y de las ciencias exactas. Todo este debate sobre los sabios, sobre los especialistas, sobre ser científico, investigador o maestro ser un buen maestro de matemáticas, etcétera, etcétera. Todo esto está muy desarrollado, por cierto, por Rey Pastor, y yo creo que Ortega surrepticiamente introduce muchos de estos temas en su misión de la universidad. Esto es un tema que merece, en mi opinión, muchísimo más investigación. Después, la otra cosa muy interesante de los dos personajes de todo este tema es qué hizo Rey Pastor con los matemáticos exiliados. Hay una teoría de Rey Pastor. Rey Pastor dice, la ciencia continúa, con tiranos o sin tiranos. Y él logró ubicar en las ciencias académicas de España en la época franquista a muchos de sus discípulos, sobre todo a Sixto de los Ríos. Y otra personalidad que él defendió muchísimo fue la de Esteban Terradas. Bueno, toda esta convulsión de la cultura científica en la universidad para los jóvenes que necesitaban además vivir de su profesión, Julio Rey Pastor dice, bueno, se puede ser ingeniero, pero el investigador está en otra categoría. Bueno, es muy interesante ver cómo desde un pueblo joven, aunque Rey Pastor dice, miren, eso del pueblo joven veremos, porque los Estados Unidos están haciendo maravillas y también son pueblo joven. Entonces, lo que sí quiero dejar más o menos planteado en todo este tema de reforma de la universidad es que los dos fueron sembradores de ideas. Los dos hablaron sobre la vocación científica, sobre los especialistas y sobre la relación de ciencia y filosofía. Rey Pastor también escribió una cantidad de artículos en la prensa, en el diario La Opinión, sobre este tema. Me parece que es un tema enorme que da muchísimo. Bueno, nosotros estamos queriendo un poco empezar a rever todo este tema por dos motivos. El motivo más grande es que la única nieta heredera de Julio Rey Pastor está en este año que va a venir pensando en donar todo el patrimonio de su abuelo a España. O sea que ustedes van a tener en este año todo este material para cotejar un poco de lo que yo estoy hablando. Y lo otro que yo recomendaría es un librito escrito por los discípulos del Rey Pastor, Sixto de los Ríos, Santaloya y un tercero, que se publicó en la época franquista, donde a Rey Pastor lo hicieron miembro de la Real Academia, ya era miembro de la Real Academia de Ciencias Exactas, ya había tenido su cátedra también en Oviedo, es decir, dentro de un círculo también donde había pensadores claudicistas. Es muy interesante todo el intríngulis de cosas que se llevan a Hispanoamérica y que están discutidas ahí. Bueno, en este libro, que tiene una introducción al prólogo de parte de, ¿cómo se llama? Bueno,
me parece que ese es un libro que ya existe en España, que podría darle una pauta de la riqueza que podría ser un debate en que llevaríamos el tema de la misión de la universidad de España a la Argentina, y pasando por toda la cultura europeísta que también hay en Buenos Aires. Bueno, eso es también Rey Pastore fue muy hábil como manejó todo el tema de las editoriales y de Pasacalpe. O sea que habría que ver un poco todo este tema, no solo sobre el debate de las ciencias, sino sobre la historicidad dentro del debate de las ciencias, sobre la historia de las ciencias, porque él escribió sobre los matemáticos del siglo XVI, XVII, XVIII y XIX, donde se discute todo el tema de la colonización de América, que eso es un tema muy pesado y muy importante para los sudamericanos. Y bueno, dejo este tema abierto. Yo no sé si les es de interés para lo que estamos hablando en este momento. Desde luego que para nosotros lo es, y vamos a armar una especie yo no soy de cultura científica, así que no me voy a poner a la cabeza de todo esto. Vamos a conseguir gente que le interese investigar en estos temas para unir a estas dos mentes brillantes que tuvimos en Hispanoamérica, que son de la misma generación, pero que uno pasa por la filosofía y el otro pasa por las matemáticas y las ciencias exactas. Pues muchísimas gracias. Muchísimas gracias por la referencia y claro que tomamos nota. Le paso la palabra a José María, que te va a comentar algo al respecto. Nos interesa mucho lo que acabas de contar, porque podría ser algo que se podría trabajar tanto desde la Cátedra Ortega como desde la propia Real Academia de Ciencias de España. Yo soy académico de la Real Academia y podríamos trabajar ese proyecto conjuntamente desde los dos ángulos, con un ángulo filosófico, vamos a decir así, y con un ángulo puramente científico, con la sección de exactas de la Real Academia. O sea que si nos escribes y nos pones en contacto, podemos ver si el proyecto lo podemos ayudar de alguna manera. Bueno, perfecto. ¿Queréis, Pepe, Javier, comentar alguna cosa? ¿Alguna pregunta, un comentario? Nos quedan todavía unos minutos. Gracias a Marta por su aportación, que me parece enormemente interesante y con grandes posibilidades. Y recordaros que vamos a tener una sesión más dedicada a este texto. Jesús Enrique Beltrán. Muy buenas, bueno, para ustedes tardes. Digamos que anidándome un poco a la última intervención, frente a lo que nos interpela Ortega sobre pues, los retos que debería asumir la universidad. En América Latina tenemos unas dificultades pues, que están rodeadas de diversas perspectivas adicionales, ¿no? Una de ellas que ha sido puesta en la mesa por diferentes autores es el eurocentrismo y la colonialidad, la colonización o la colonialidad del saber, ¿no? Y son dos aspectos que pues son bastante más complejos, digamos que para el ámbito latinoamericano, porque además de lidiar con lo que pues ha expuesto Ortega en este maravilloso texto, y además de señalarlos o señalar que algo que debemos enfrentar, digamos que de alguna manera no como una copia, ¿no? Dice, no debemos tomar de otros lados simplemente, sino que cada contexto debe afrontar su problema de la universidad. La pregunta, bueno, son dos partes de la pregunta, hecho este contexto. El primero es, desde Ortega, ¿cómo podríamos pensar una concepción de universidad para América Latina, ¿no? Digamos que teniendo esa pues, antesala que he señalado. Y por otra parte, algo que me llamó la atención de parte del texto de Ortega es que al inicio hace referencia al temple anímico o como al estado de ánimo que deben tener los estudiantes para enfrentarse o entrar directamente a lo que es pues, una reforma de la universidad, ¿no?
Y en ese sentido, en América Latina, particularmente el escenario, digamos que anímico, tratando de hacer una lectura entre líneas del temple anímico de la Stimmung heideggeriana, ese temple anímico para la comprensión general, no solamente de los estudiantes, sino en general del profesorado, de las directivas de la Universidad Latinoamericana, pues de lo que he podido tener la posibilidad de compartir con países latinoamericanos como Ecuador, Brasil, Chile, un poco menos con Argentina. El temple anímico parece estar muy disperso en algo muy en sincronía con el modelo económico, ¿no? Entonces, la pregunta, o digamos que la invitación de pronto a pensar un poco es si existe, no sé cómo está en Europa en general, porque pues tengo contactos con mis profesores y con colegas en diversos países, pero no directamente con la cultura. Entonces, la discusión sobre el temple anímico, ¿no? O la disposición anímica que pueda existir alrededor de lo que llamamos comunidad académica para realmente exista un ambiente para desarrollar una verdadera reforma de la universidad en diferentes contextos, ¿no? Porque pensaría yo que si seguimos a Ortega, no podríamos decir que puede hacerse una reforma como universal de la universidad, sino más bien debe ser una reforma en virtud de sus culturas, de sus contextos y de sus necesidades. Bueno, que espero no haberme extendido mucho y haber dicho algo concreto. Muchísimas gracias, Jesús Enrique, y planteas preguntas, yo creo que vamos, ahora te contestarán Javier y Pepe, pero va a quedar también el debate y la contestación también abierta para la próxima sesión. Javier, Pepe, si queréis un poco comentar. Los temas son muy amplios. Ortega yo creo que de los primeros pensadores europeos que son conscientes de lo que, el término no existía entonces, pero lo que ha descrito como eurocentrismo, Ortega en un ensayito que se llama Las Atlántidas ya señala que la cultura europea es una entre muchas y que no hay ninguna razón para que la cultura europea se sienta superior a las demás. Es más, dice incluso que la historia universal es una invención de la historia europea, es decir, es una invención de la cultura europea que por tanto es una idea que solo operaría, es decir, esa universalización de los problemas y de los temas solo funcionaría en España. Y un dato más muy puntual, cuando Gauss se fue a México a enseñar, Gauss pudo trabajar muy bien con las ideas orteguianas que encontraron en un país latinoamericano como México, encontró terreno perfectamente abonado para trabajar con una idea que yo creo que fue la clave de la docencia de Gauss en México y su éxito: salvar la circunstancia. Es decir, eso probablemente sea el punto de partida que cualquier reforma de una institución educativa del tipo que sea podría tener un valor universal o universalizable probablemente. Yo diría que el problema del eurocentrismo y colonialismo en las universidades latinoamericanas pues se resuelve muy fácilmente, tomando como modelos pues las buenas universidades chinas o buenas universidades japonesas o buenas universidades indias o buenas universidades rusas, que las hay. Entonces, yo creo que la universidad es un modelo absolutamente universal. Nació en Europa, vamos a decir, en Grecia, en Europa, no sabemos, pero yo creo que es una institución que para formar profesionales e incentivar la investigación es muy adecuada, y de ahí el éxito. Si fuera una cuestión eurocéntrica, pues entonces uno podría quitar la universidad en su país, hacer el experimento, ¿no? Yo creo que no le iría demasiado bien. Yo lo que diría es eso, que se fijen, para superar el eurocentrismo, tomar modelos de otros sitios y ver cuál es el mejor modelo e implantarlo. Es decir, efectivamente, tiene razón que la reforma de la universidad, y esto Ortega lo vio muy bien, pues depende del propio estado en el que esté. Claro. Si no hay un estado sólido, una sociedad sólida y sana, difícilmente va a haber una universidad sólida y sana. Eso es absolutamente de cajón.
Y en América Latina, pues pasa prácticamente lo mismo. Es decir, no vas a tener una universidad excelente en una sociedad pues, que no es tan excelente. Entonces, hay que buscar otro tipo de contexto, ¿no? Y lo del eurocentrismo yo creo que te da una respuesta clara. Bien, pues muchas gracias Pepe, muchas gracias Javier, y el diálogo queda abierto. Ahora ya pues nuestra tarea también es la relectura del texto. En la próxima sesión, que es, si no recuerdo mal, el 20 de marzo, volveremos al texto, y luego también simplemente por como ha salido el tema, algunos de los ausentes, El moderador. se ha mencionado a Javier Zamora. Javier Zamora precisamente nos escribió, nos dijo que tenía una conferencia precisamente que le coincidía y no podía venir. Contaremos con él y seguro que a lo mejor la próxima sesión pues puede estar. Si no, no se te oye, y que sea breve. ¿Qué es esto del poder de la prensa? Claro, poder de la prensa se lo dan ellos. Escriben en la prensa la rebelión de las masas. Están escribiendo en la prensa, viven de la prensa libre. Claro. Eso es su réplica. Es un poder que le dan ellos a la prensa. Claro. Bien, pues muchas gracias a todos. Sigue el debate abierto, la lectura abierta, y os convocamos pues para la próxima sesión el 20 de marzo. Ya os lo recordaremos en un correo electrónico también para ver la dinámica que vamos a seguir, pero va a ser a propósito a partir de las intervenciones, de las lecturas que nos han hecho tanto Pepe como Javier, a quien le damos de nuevo pues las gracias por su intervención y por su ayuda en este lanzamiento del seminario con este texto tan brillante. Así que buenas tardes, buenos días a todos, y a seguir trabajando, seguir leyendo Ortega y estando bien. Nos volvemos a ver pronto. Hasta muy pronto. Adiós. Gracias. Gracias, chao. Gracias, hasta luego. Buenas tardes y buenos días.